Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a contarles lo más relevante de la actualidad de este martes 25 de abril. Y hoy nos acompaña don Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Gracias, Gracias Javier, por estar aquí. Y muchas gracias a ti. Se me ocurre, Adolfo, que a lo mejor estos calores tan asfixiantes en algunos puntos de España en los próximos días puede que lleguen cerca de los 40 grados. Esto también es una bomba de relojería para lo que pueda responder nuestra capacidad cardioprotegida. Habrá que estar alerta de dónde puede uno guarecerse de lo que pueda venir, ¿no? Pues efectivamente, ya nos están comentando qué es lo que hay que hacer ante el calor, ¿no? Todo el tema de hidratación. Pero sí es verdad que es para la gente encima que tiene algún tipo de patología cardíaca, pues ese calor, esos vasos que se ponen peor, claro, a la hora de generar flujo, pues afecta también. O sea, el calor es uno de los motivos también. Hemos hablado de muchos, todos sabemos que el estrés, el colesterol, la diabetes, la tensión. Bueno, el calor también afecta, con lo cual es un motivo más, si cabe, para que estemos cardioprotegidos. Es decir, que ante esta situación tan dramática que es una parada cardíaca, que ocurre, pues cada 20 minutos tenemos una en España con muerte, pues bueno, que estemos también protegidos con un desfibrilador, que es lo más importante. Que es muy sencillo de utilizar, que sí. Quiero que nos insistas en eso, porque hay mucha gente que ve ese asunto y dice, uff, yo no sabría, Dios mío, pues no, es bastante fácil. Sí, mira, cuando vemos a lo mejor estos que hay en los aeropuertos, centros comerciales, pues sí es verdad que a veces que decimos, bueno, cualquiera se acerca ahí con esta, pero fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando de un aparatito que pesa menos de 1 kilo, o sea, en el momento determinado lo llevamos de un sitio a otro para que sea rápido lo que es la urgencia, que lo podemos tener pues en nuestra casa, en la comunidad de vecinos, en nuestra oficina, en nuestra empresa, y que realmente cuando lo sacamos pues nos encontramos ante esto. Y lo bueno es que cualquier persona que no lo haya visto nunca, por intuición va a actuar, porque si nosotros vemos este aparato que decimos, bueno, pues lo primero es encenderlo, ¿no? Vamos a dar al botón verde. Eso y a sí. partir de ahí le damos y decimos, a ver qué ocurre. Paciente adulto. Y él empieza a hablar. Asistencia médica. Nos avisa que llamemos al Retire 112. la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Dejamos la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para sacar Nos avisa los electrodos. de tirar esta lengüeta. Y a partir de aquí sacaríamos unos electrodos que no deja de ser unas pegatinas. Esas pegatinas se colocan según nos indica. Como dice ahí. Efectivamente. Sí. Y una vez que ya hemos hecho eso, ya hemos hecho, Xavier, lo más importante, que es tener ese corazón monitorizado. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a hacer él es analizar cómo está el corazón. Si ese corazón, que en el 85% de los casos cuando hay un infarto entra en fibrilación, está fibrilando, lo que va a decirte es, te va a avisar de que presiones sobre el botón del corazón para dar la corriente y que ese corazón de nuevo siga latiendo. Pero si ese corazón estuviera bien, porque es una baja de tensión, lipotimia, cualquier cosa, nunca puede hacer daño, porque aunque tú le dieras, no va a hacer daño. Además, quiero decir que, evidentemente, este aparato, pues es que durante 4 años no hay que hacer nada. Es decir, no hay que hacer ningún mantenimiento. Es decir, a los 4 años es cambiar lo que es esta batería. Cada 4 años estamos pendientes nosotros mismos, pero no hay que cargarlo en ningún sitio. Es decir, este aparatito lo que va a conseguir es que salvemos una vida simplemente dándole a un botón y escuchando. Y es un aparato que nos ayuda a transitar por ese espacio de tiempo que obviamente los equipos de seguridad necesitan para llegar al lugar donde son necesarios. Un tiempo que es el que no es mucho, y que si no, pues te arriesgas a lesiones gravísimas e incluso al posible fallecimiento. Sí, 5 minutos es donde empieza a dañarse el cerebro. Es decir, si nosotros en los primeros 5 minutos actuamos con el desfibrilador, no va a haber ningún problema. Ya si pasan 5 minutos, hay daño, pero a los 10 minutos ya es irreversible ese daño. Con lo cual, por eso es la rapidez de usarlo, de tenerlo cerquita siempre, en lugares donde más estemos, como en nuestros propios domicilios, donde es en nuestro propio trabajo, en los centros donde estemos haciendo deporte, que son lugares donde, si teniéndolos ahí, podríamos, evidentemente, evitar muchísimas muertes.
¿Y dónde podemos adquirir este desfibrilador y con qué ventajas? Bueno, pues tenemos un número de teléfono que me encantaría que llamarais ahora para que sepamos que sois vosotros los televidentes del Toro Televisión, y sobre ese teléfono llamáis y nos decís, oye, mira, que os he visto en el Toro, y vais a tener dos grandes ventajas. Por un lado, os vamos a regalar un antiasfixias, que es un aparato que ante un atragantamiento súper eficaz para que rápidamente podamos sacar esa comida a modo de succión, saquemos esa comida que se ha ido por otro sitio y que tan angustioso es. Y además, diciéndonos que sois televidentes del Toro, os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra, con lo cual os animo que llaméis a ese teléfono que tenéis en pantalla ahora, porque así sabemos que sois vosotros y estamos encantados de atenderos. Fundamental en su casa, en su empresa, en las comunidades de vecinos, en los lugares donde se practica deporte, en los lugares por los que transita mucha gente y tú tienes un negocio y no te apetece nada que alguien que entró a mirar pues se quede ahí desplomado en el suelo, ¿verdad? En fin, que estamos convencidos de que si generamos espacios cardioprotegidos con estos aparatos a disposición, podemos reducir prácticamente a la mitad los fallecimientos, que creo recordar, me hablaste de 30.000 al año. 30.000 al año. Podríamos estar en 15.000, como otros países que tienen en esos lugares, y que dan pues, al 50% en vez del 95%. O sea, sus estadísticas dicen que han pasado de lo que tenían al 50% menos. Es. Bueno, pues hay que seguir esa estela, a ver si conseguimos reducirlo. Muchas gracias, Adolfo. Un placer tenerte en el programa. Gracias. No le va nada bien a uno de los líderes de la oposición venezolana, Juan Guaidó. Hizo un montón de horas, 60 horas de coche, para llegar a la frontera de Colombia. Quería participar en una reunión internacional en ese vecino país de Venezuela. Y las autoridades de Colombia han decidido acompañarlo al aeropuerto porque dice que entró ilegalmente y, por lo tanto, le han invitado, con poca amabilidad, a que se marche a Miami pagándole el billete. Colombia ha expulsado del país al líder de la oposición venezolano, Juan Guaidó, alegando que se encontraba en Bogotá de manera irregular. Así lo ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Colombia a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. En él ha asegurado que el propio Guaidó fue quien compró su billete para volar en línea comercial, descartando así que el gobierno nacional haya puesto a disposición un avión para trasladar a Guaidó. Por su parte, el líder de la oposición venezolano ha publicado un vídeo en sus redes sociales calificando la expulsión de lamentable. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia, lamentablemente, cuando fue el canciller Leiva que invitó a escuchar a la oposición y viene precisamente a llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución, que quieren recuperar a su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad. Esta expulsión se ha producido pocas horas antes de iniciarse la Cumbre Internacional de Diálogo Político sobre Venezuela, organizada por el presidente colombiano Gustavo Petro. La decisión del gobierno colombiano ya ha generado reacciones, entre ellas de Unidad Venezuela, que no ha dudado en pronunciarse sobre la expulsión del líder opositor. A su llegada a Estados Unidos, Guaidó ha expresado temor por su familia y equipo de trabajo ante las amenazas recibidas. Muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente. A la cumbre han sido invitados 20 países, pero será Venezuela la gran protagonista ausente. Bueno, y en Estados Unidos hay novedades muy interesantes. Por ejemplo, el presidente Joe Biden anuncia su candidatura de forma oficial. Se le había escapado, recordarán. Bueno, ahora lo anuncia de forma oficial. Será candidato a la reelección en 2024. Buenas tardes, Javier. Pues ya es oficial. Joe Biden buscará su segunda legislatura como presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿implica este anuncio que es oficial que Biden sea el candidato demócrata? No. Es cierto que por lo general el presidente en activo suele ser el candidato de su partido en las siguientes elecciones, pero no tiene por qué ser así. Tanto la activista Marianne Williamson como el político Robert F. Kennedy, sí, de esa familia Kennedy, se han presentado como candidatos por el lado demócrata. Biden se deberá ganar la confianza de votantes y compañeros para, en primer lugar, derrotar a sus oponentes demócratas y después hacer lo propio con su rival republicano, ya sea Donald Trump o Ron DeSantis. ¿Y cómo puede hacerlo? Biden se apoya en sus políticas
sociales, tales como la promulgación de leyes trans o el establecimiento de un aborto ilimitado para tratar de tapar las políticas económicas y las dificultades a nivel internacional, tanto con la guerra en Ucrania como las tensiones con China. Sea como fuere, ahora sí, ahora podemos dejar de especular. Biden busca prolongar el alquiler en la Casa Blanca 4 años más y con la misma compañera de piso, Kamala Harris. Veremos si lo consigue. Y Sánchez, pues Sandro Sánchez teje que te teje en lo suyo, tiene que ir el día 12 de mayo a la Casa Blanca a entrevistarse con Joe Biden. Y mira tú por dónde resulta que el gobierno de España ha decidido condecorar a la que era, ya no, presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Así lo explicaba Isabel Rodríguez. Conceder la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi. Se concede, como saben ustedes, la Gran Cruz a esta importante política estadounidense que rompió techos de cristal, siendo la primera presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esta Gran Cruz reconoce aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redundan en beneficio de la nación o que contribuyen de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación con la nación española y con el resto de la comunidad internacional. Es evidente que le han preparado un rollo que ella no se lo sabe, que lo interpreta fatal, pero que esto no se entiende si no es que queremos congraciar porque al final haya tenido lugar ese encuentro del 12 de mayo entre Pedro Sánchez, por ser presidente de turno de la Unión Europea, no porque a Biden le apetezca un ápice el tener un encuentro de aquellos que le gustaban a los ministros de Zapatero, con Pedro Sánchez. Bueno, ya en el territorio español hay un tema que es interesante que conozcamos todos, el contenido del llamado caso Puertos, en el que se acaba de imputar al alcalde de Ibiza y candidato de la lista del PSOE. El alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, imputado por el caso Puertos, seguirá siendo candidato a la reelección. Así lo ha decidido el PSOE. Ruiz está citado a declarar el próximo 21 de junio, menos de un mes después de las próximas elecciones autonómicas y municipales. La investigación trata de aclarar el presunto amaño de concursos públicos para explotar negocios portuarios en Baleares durante las 2 últimas legislaturas. El alcalde ya ha manifestado en su cuenta de Twitter que no tiene nada que ocultar. La imputación ha tenido una amplia repercusión mediática por la proximidad de los comicios. Pero esta situación judicial nos recuerda a una muy similar que criticaban los socialistas hace escasos meses, la imputación de Vicent Marí, del Partido Popular. Ferraz pidió su dimisión en repetidas ocasiones, algo que prefiere no hacer con su candidato Rafael Ruiz. El PSOE se escuda en su código ético y asegura que no puede expulsar a un cargo público hasta que no se dicte la apertura de juicio oral. En cualquier caso, tal y como nos tiene acostumbrados, al PSOE se le da muy bien eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Quiero comentar este llamado caso Puertos con doña Patricia de las Heras, que es presidenta de Vox Baleares. Muy buenas tardes y gracias por dedicarnos unos minutos. Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme. Doña Patricia, ¿cuán de grave es este caso Puertos? Da la sensación de que todos lo minimizan en el Partido Socialista, pero aquí puede haber bastante tela que cortar. Bueno, pues la gravedad redunda en el tiempo que lleva también un poco el asunto bajo secreto de sumario, que lleva bajo secreto de sumario desde, creo recordar, abril de 2020. Y lo que es gravísimo, se pueden concluir determinadas informaciones por las conversaciones que se han ido filtrando, porque como te indico está bajo secreto de sumario. Pero supuestamente se habla por parte del alcalde de unas supuestas comisiones o la negociación de las comisiones que se tienen que pactar para evitar que se presenten determinadas empresas al concurso para gestionar el Club Náutico de Ibiza, incluso llegando a alcanzar y a negociar con el propio ministerio, con Ábalos, que era el ministro entonces del ministerio correspondiente, ¿no?, de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y esta imputación del alcalde se produce por unas conversaciones grabadas por la Guardia Civil, la Policía Judicial, donde el entonces presidente de la autoridad portuaria, que fue detenido, se indica: si hubiéramos pagado 4 millones no tendríamos este problema, que al parecer era el precio que se estaba estableciendo para que
la oposición o la entidad que impugnó este concurso ante la justicia se retirase de la gestión del Club Náutico de Ibiza. Y bueno, también hay otras conversaciones que se han filtrado donde entre Josep María Costa, que es el hermano de Pilar Costa, consejera del Partido Socialista, y el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Walde Torrella, donde se señala directamente a la presidenta del Gobierno y al alcalde del municipio de Ibiza, y que dicen, es una putada implicar a Armengol, que es la presidenta de Baleares, Rafa Ruiz, para lo que haga falta, que Rafa Ruiz es el alcalde del Ayuntamiento de Ibiza. Se han filtrado también WhatsApp donde se demuestra que el jefe de la Autoridad Portuaria pues avisaba a Armengol o la ponía al día de todo lo que se estaba produciendo, con lo cual aquí pueden verse salpicados absolutamente toda la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares y bueno, es lógico que Rafa Ruiz esté salpicado, al menos supuestamente, porque es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Y entonces veremos qué sale de aquí. Lo que es sorprendente es que un alcalde negocie determinadas comisiones para amañar unas concesiones públicas y que además este personaje, estando investigado, vuelva a repetir como candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de Ibiza. Desde luego, es raro, suena un poco, tiene alguna concomitancia, no todas, con el caso de Tito Berni, ¿verdad? Pero aquí da la sensación de que los socialistas siempre pecan de lo mismo, de intentar meter la mano en el bolsillo de lo que es de todos. ¿Esto cree usted que va a tener trascendencia electoral? Las islas no están intercomunicadas entre sí con los casos de corrupción. ¿Le parece a usted que esto puede tener un desencadenante en el resultado electoral de las autonómicas en Baleares? Bueno, aunque las islas no estén interconectadas, este es un caso que afecta a todas las islas. Entonces, sí, tendrá un calado electoral, por supuesto, pero no solo esto, este y el resto de asuntos de corrupción que han sido muchísimos. Y bueno, partiendo de la base de la corrupción a nivel nacional, como fue el asunto del Tito Berni, que se habla de prostitutas y cocaína, aquí hablamos de 4 millones como una comisión, pero claro, 4 millones que al final se habla como si fuera calderilla, cuando se nos ha prohibido trabajar, se nos ha encerrado en casa con las medidas abusivas, restrictivas que la propia Armengol se saltaba. Sí. La gente está muy indignada con este gobierno balear y nacional. Y sobre todo por casos de corrupción. Por el caso de las niñas tuteladas en Baleares, que eso supongo que con independencia de que uno vote al centro, a la derecha o a la izquierda o a la ultraizquierda, es un componente que hace reflexionar, imagino, al votante. Sí, por supuesto, ha sido un caso que ha indignado muchísimo. Son menores que han sido arrebatadas de sus familias porque supuestamente existen motivaciones que llevan a pensar que no van a estar bien cuidadas estas menores. Luego realmente se encuentra que han estado bajo una red de prostitución y corrupción bajo la tutela de las administraciones, bajo un mando socialista. Pero no solo esto, sino que además se ha propuesto la comisión de investigación por parte de Vox y se han opuesto a investigar estos hechos. Es decir, ¿qué alma puede oponerse a investigar un caso de corrupción de menores tuteladas? Es que estamos hablando de niñas. Y ahora mismo hay en algún juzgado, en el juez de menores, en fin, ¿hay alguien que esté instruyendo algo sobre la agresión sexual cometida sobre niñas tuteladas en Baleares? Vox presentó una querella precisamente por este asunto y además lo que hemos hecho es investigarlo y enviar una comisión de investigación por parte del Parlamento Europeo, que se desplazó una comitiva para hacer investigación sobre quiénes podían ser los responsables de esta red y esta trama de prostitución de menores. Bueno, doña Patricia de las Heras, presidenta de Vox Baleares, muchísimas gracias, ha sido un placer y le deseo suerte ese 28 de mayo. Muchísimas gracias. El 28 de mayo necesitamos suerte, sí, para todos los ciudadanos, porque como no salgamos de las manos del socialismo, acabaremos todos envueltos en tramas de corrupción. Muchísimas gracias. Es verdad, gracias a usted. Bueno,
hoy ha habido algo que demuestra una vez más, creo que ya llevamos 2 asuntos, en lo poco que ha durado el programa, llevamos 2 asuntos de clara componenda electoral. Les voy a hablar del anuncio que hacía hoy Luis Planas. Lo vamos a escuchar y luego les cuento la verdad de ese anuncio. Reducir con carácter general un 25% los módulos de la estimación objetiva singular a la cual se acogen más de 828.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. Uy, suena fenomenal, ¿verdad? Pero ¿eso cuándo va a ser? El año que viene tendrá que ser, Planas, porque este año ya están muchas de esas declaraciones entregadas. Y es la reducción de las deducciones, o la ampliación, mejor dicho, de las deducciones de los que están acogidos al sistema de módulos, 800 y pico mil. Bueno, ya. Y antes no tenían deducciones, no se habían ampliado esas reducciones hasta el 20%. Sí, lo había hecho el propio Luis Planas. Lo que pasa es que ahora le interesa a este hombre contarnos que el 25%, una cuarta parte de las deducciones que hacen los que están en el sistema de módulos, pues ha llegado ahora y la trae el gobierno de Pedro Sánchez. Cuando ya esta deducción es histórica, era del 15%, histórica. Se amplió, lo hizo Planas, no me duelen prendas, hasta el 20%. Y ahora se amplía un poquito más, o sea que lo que en realidad se aumenta son las deducciones en un 5%. Ya ves tú cómo cambia el anuncio, la verdad que sí. Bueno, y todo esto se hace pues para paliar los efectos de la sequía sobre los agricultores. Imagino que no solo de la sequía, sino que también pues, de la inflación, de los costes de los fertilizantes, que tienen que venir o de Ucrania o de Rusia y que no están llegando, llegan mucho más caros, en fin, y las consecuencias funestas de la falta de agua, la sequía. Consecuencias de la falta de embalses, de eso quería yo hablar, porque sí, es verdad, llueve muy poco. Pero ¿qué ha pasado en España con los embalses? Porque a lo mejor ahora podrían ser el remedio para paliar, en cierto modo, la falta de agua, y ahora nos encontramos con que los embalses no pueden ayudarnos. España se seca mientras experimenta una subida de temperaturas y una nula previsión de lluvias para las próximas semanas. Las autoridades de algunas comunidades como Madrid llaman a la calma. Los embalses en este momento se encuentran al 67% de su capacidad y la situación es de normalidad. El caso de la capital es excepcional, como el de otras comunidades, las vemos en azul, que están por encima del 73 o del 67% de su capacidad. No es el caso de otras como Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha, que se encuentran alrededor del 40%, y menos aún de las grandes afectadas, Andalucía o Murcia, en este último caso en poco más del 27%. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de embalses? La sequía afecta ya a la producción agrícola, teniendo grandes perjudicados como el sector citrícola. La demanda de agua de cualquier frutal es elevado. En el caso de los cítricos estaríamos rondando entre 4 y 5.000 metros cúbicos hectárea. La verdad es que, claro, si no llueve podríamos quedarnos sin agua y tener que abandonar los cultivos. Además, al disminuir la generación hidroeléctrica, aumenta la factura de la luz y aunque actualmente se suple con las renovables, podría no ser siempre así, ante la falta de viento o el incremento del consumo. Otro motivo de destruir embalses es que ya no son necesarios para enfriar los reactores de las centrales nucleares desmanteladas, pero queremos acabar con otras fuentes de generación de energía y con los embalses que permitían mantenerlas. Los expertos cifran en 50 los embalses necesarios en toda España para acabar con la falta de agua, porque sin agua no habrá ni alimentos, ni una factura de la luz baja, ni soberanía energética para los españoles. Así es. Bueno, por cierto, hablemos de violencia y de seguridad ciudadana, o mejor dicho, de aumento de la violencia y de falta de seguridad ciudadana. En Barcelona están verdaderamente agobiados con este problema. La delincuencia en las calles de Barcelona está a la orden del día. Lo que más se producen son robos con fuerza e intimidación. Parece que ahora hay un modus operandi nuevo por parte de los ladrones. Así lo ha sufrido un taxista de la ciudad condal, pero él ha tenido suerte y consiguió evadirse. Iba con un pasajero dentro. Colocan una cuerda atada a ambos lados de la calle para impedir la circulación del vehículo.
Los ladrones se acercan para intentar rajar las ruedas con una navaja y, ante la imposibilidad de continuar, conseguir su objetivo: robar tanto al conductor como al usuario del taxi. El objetivo de los ladrones son los turistas. El verano pasado los Mossos d'Esquadra dijeron que se cometieron 1000 robos a la semana, solamente en las Ramblas. Debido a esto, crearon una unidad especial para hacer frente a los delincuentes. Durante el 2022 se denunciaron 193.286 delitos. En 2021 fueron más de 146.000. Los datos antes de la pandemia eran superiores, pero a este ritmo se alcanzarán pronto. Por su parte, las detenciones e imputaciones que se han hecho entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana en Barcelona durante el año 2022 fueron 22.154 detenciones y más de 51.000 personas fueron investigadas. En el año 2021 fueron más de 19.000 personas detenidas y 39.974 investigadas. Según el barómetro semestral del consistorio, más del 50% de los barceloneses consideran que la gestión del ayuntamiento es mala o muy mala, superando por primera vez esta cifra. Esto viene producido por la inseguridad. Aún así, Ada Colau lanza un mensaje triunfalista. Bueno, y si el programa os está gustando, pues por favor, mandadnos un SMS al 28088 y por menos de lo que costaría invitarme a mí a un café solo, €1,20, eso es lo que pues os va a costar ayudarnos, echarnos una mano. Si entre ustedes los hay que han llegado a la conclusión, para mí obvia, de que necesitan un medio de comunicación fiable, serio, responsable de lo que produce y que encaje, que comparta con vosotros ideas, valores, creencias, el espíritu de libertad, en fin, todas esas cosas que sabéis que compartimos con vosotros, pues ya estáis tardando en haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Es básico para que nuestro proyecto alcance a todos los ciudadanos en España y para que podamos hacer prosperar esas ideas que compartimos. Por cierto, que en el Club de Amigos además están absolutamente empeñados en ofreceros pues alternativas culturales, las que os vamos presentando aquí día sí, día también. Incluso se atreven a proponeros, ahora que llega el Día de la Madre, algunos relojes que son ideales para un regalo. Por ejemplo, el reloj manual, que es ese que ven ahí, hay modelo para hombre, para mujer, tiene pues cristal mineral cubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad, funciones para ver el mes y el día de la semana, se puede sumergir hasta 100 metros, tiene garantía de 2 años y si necesitáis algún detalle, alguna aclaración técnica, en el teléfono tenéis dispuestos a los del Club de Amigos que os la van a resolver. Yo lo reservaría ahora. Bueno, pues estamos al filo de las 8 de la tarde. Todavía no son las 8 de la tarde, pero están a punto, ahora ya lo son. Mira tú por dónde. Las 8 y nada, de jóvenes minutos, que es como a mí me gusta relatar esto. Abrimos la mesa de análisis político y hoy lo hacemos con 2 invitados que les presento a continuación. Don Jorge Rodrigo, vicesecretario del área electoral del PP en Madrid. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, vamos tirando. Me alegra mucho. Don Luis Suñer, economista y líder de Acción Liberal. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Luis? Todo muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar por algo un poco jacarandoso, luego nos iremos al Senado. Y algunas leyes de las que construyen los expertos en topografía electoral. Yo no le llamo demoscopia porque me parece muy exagerado. La topografía, los valles, las montañas, los llanos, me parece un término muy divertido para calificar a los demóscopos, pero eso iremos después. Vamos primero con lo jacarandoso. Hay una huelga, la tercera, que arrecia en el Ministerio de Justicia. Primero fueron los secretarios judiciales, luego los funcionarios normales y corrientes, y ahora son los fiscales y jueces. Y están todos que fuman en pipa porque la ministra
lejos de adoptar esa cara compungida que tenía en el Congreso el día que votaban la reforma de la ley del solo sí es sí, que no se atrevía ni a mirar a las de Podemos, parecía la Blanca Paloma. Bueno, pues no sé quién la habrá invitado, pero se ha ido a la Feria de Abril, se ha puesto un clavelón y ala, al rebujito el platito de jamón y el platito de gamba y si acaso una sevillana, mientras tiene un lío en el Ministerio de 1000 diablos. Los funcionarios de justicia estallan contra Pilar Llop. Que la ministra se haya dejado ver estos días en la Feria de Abril de Sevilla no ha sentado nada bien al personal de la administración, que ahora pide su dimisión. El comité de huelga ha decidido endurecer las medidas de presión ante un Ministerio de Justicia y un Ministerio de Hacienda y Función Pública que están sordos. Y desde luego reprobamos la actitud de la ministra de Justicia. Granada, Huelva o Cádiz son algunas de las ciudades donde los funcionarios han denunciado la pasividad de la ministra. Las negociaciones entre ambas partes han quedado rotas y la pasada subida a los letrados de la Administración de Justicia de 450 euros mensuales no ha hecho nada más que incitar a una exigencia que el Ministerio niega al resto del personal. La ministra pues parece que no, prefiere estar en la feria tomando rebujitos o platos de jamón, de gambas, en lugar de atender a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia. El no radical de la ministra del PSOE ha llevado a que los sindicatos pasen del paro de 3 horas previsto para el próximo 4 de mayo a una jornada que abarque todo el día y un calendario de actuaciones al que además se añaden ahora 6 días más de huelga y a los que se sumaría una indefinida a partir del próximo día 16 por jueces y fiscales si el Ministerio sigue sin atender sus peticiones. Con la actitud de la ministra, alertan los convocantes, la justicia española puede llegar a un colapso total que acarrea a sus espaldas casi 4 millones de actuaciones procesales suspendidas. La prudencia, un político tiene que ser prudente. Tienes un berenjenal en tu ministerio, pues chico, lo siento mucho, pero no te puedes ir a la feria con el clavelón, ¿no? Exacto, Javier. Realmente lo que tiene que hacer un político, y en este caso la ministra de Justicia, es dedicarse a resolver los problemas que tiene en su ministerio y trabajar por el bien común de todos los españoles. Actualmente no nos podemos permitir un retraso, como está ocurriendo después de la anterior huelga que hubo con los secretarios de Justicia, un retraso en todos los procedimientos abiertos que hay actualmente en la Administración de Justicia. Yo creo que es el vivo ejemplo de lo que es la incompetencia, no solo del Ministerio de Justicia, sino del Gobierno de Pedro Sánchez, que no se preocupan de resolver los problemas que tienen los españoles. Y esta señora, la señora ministra, en vez de estar dedicándose a solventar esos problemas o intentar abrir una mesa de negociación con los propios sindicatos, lo que está haciendo es, se marcha a Sevilla a vivir la feria, una cosa que yo considero, desde el punto de vista moral y ético, totalmente de incompetencia, en el sentido de que se debería dedicar a resolver dichos problemas. Por cierto, el sector bien intencionado de la audiencia son aquellos que veo al fondo que dicen, hombre, pero a lo mejor esta chica es de Sevilla. No, ella es de Madrid. No tiene nada que ver, que sepamos, con Sevilla. Don Luis. Sí, creo que ha comentado que este no era un buen momento para las reivindicaciones, ¿no?, de jueces y fiscales. Pero ha dicho eso de primera, claro, antes de empezar a decirlo, segunda. Entonces, no sé si no era buen momento porque tenía que ir a la feria o probablemente porque no les beneficia en la campaña electoral. Dicho esto, pues claro, es un ministerio donde lo que ya venimos observando es que, bueno, ya sabíamos que hay un colapso en la justicia, entonces es su responsabilidad la gestión, ¿no?, del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. No solo es su responsabilidad participar en los consejos de ministros y en la Feria de Abril. Entonces, lo que demuestra, ¿no?, y con esta secuencia, ¿no?, de huelgas y de conflictos que están concentrados en un solo ministerio, es que su capacidad para gestionar la Administración de Justicia en este caso es limitada, ¿no? Es mejorable. Sí, es un servicio básico, es un servicio básico al que tenemos derecho y que nos llega mal, nos llega muy averiado. Hay unos retrasos que heredamos desde la pandemia que no se resuelven y todas estas huelgas lo que hacen es empeorarlo. Hasta los pagos que tiene que hacer la Administración de Justicia están gravemente perjudicados por las diferentes huelgas. Huelgas que, bueno, todas tienen que ver con el líquido elemento, claro está, pero que desde luego pues eso hay que negociarlo, hay que trabajarlo y hay que ver cómo se soluciona. No puede dejarnos empantanados también
con malos servicios en lo judicial, ¿no? Además, Javier, los siguientes que se van a poner en huelga va a ser el resto del personal, de funcionarios públicos del propio Ministerio de Justicia, que ya en la tarde de hoy ya han avisado de que se abre una mesa de negociación directamente con ellos por parte del Ministerio de Justicia, o a partir del día 6 ellos también se van a poner en huelga. ¿Cuál es el problema en este caso con estos funcionarios? Que al final surge el problema en el sentido de que la negociación la va a hacer directamente el Estado a través del Ministerio de Justicia, pero sin embargo quien paga si hubiese alguna negociación o incremento salarial serían las comunidades autónomas. Por lo tanto, volvemos a estar en el mismo problema que tenemos con el gobierno de Pedro Sánchez, que el gobierno invita y sin embargo las comunidades autónomas pagan. Bueno. Sin duda alguna, la noticia del día tiene que ver con ese último encuentro hasta el momento electoral entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Senado. Era el cuarto de estos encuentros y, bueno, ya saben que el menú lo sirve el presidente del Gobierno, tiene el horario que le dé la gana. Ha metido una chapa de escándalo, ha durado como una hora, no es la primera vez que dura una hora, pero bueno, ya nos vamos acomodando. En esa primera hora de discurso de Pedro Sánchez hay dos elementos que emergen. Uno es la vivienda y otro es la batalla de Doñana. Eso es el combustible de la precampaña electoral. Veremos a ver si la oposición tiene la habilidad de cambiarle el paso y que sean otros los temas. Pero de momento el de la vivienda. El de la vivienda es especialmente llamativo. Hoy le decía en su primera respuesta a Alberto Núñez Feijóo que, oiga, usted es capaz de superar aquello del milagro de los panes y los pisos, porque la verdad es que tiene una chistera, qué chistera tiene el tal Pedro Sánchez. Vale para todo. En una semana, hemos mejorado el problema de la vivienda. No, ya no quedan españoles que no tengan vivienda pública o acceso a vivienda pública. Fíjense, esto empezó con 50.000 que me saco Alejop de la chisterita, 50.000 de la Sareb. El mismo día o al día siguiente, Nadia Calviño dijo, bueno, mira, ya van a ser 9.000 porque el resto, una de dos, están sin hacer, están deterioradas, en fin, no se pueden repartir, tomarlas como él. Es posible que a él le dé igual, que se lo hayan dicho, que lo haya olvidado o que no lo haya tenido en cuenta. Él hoy sigue contando 50.000. 50.000. Un momento, que sigo. 43.000 que vamos a hacer con dinero de los fondos europeos. O sea, él no arriesga un euro en esto, son fondos europeos. Y dice que, bueno, son 4.000 millones que van a poner en el ICO para construir 43.000 viviendas. Yo de verdad que me hago sanchista si es capaz de construir 43.000 viviendas con 4.000 millones de euros. Lo digo porque, hombre, a dividir llegamos. Y esto salen viviendas de a 90.000, con el suelo que comprar, la edificación que construir y el modelo de darlo en alquiler. A él no se para en barras. 50.000 más 43, 93. ¿Se podía haber parado ahí? No. Hoy anunciaba 20.000 más en terrenos del Ministerio de Defensa. Ese ministerio que, según él, podía desaparecer sin mayor problema. Ya estamos en 113.000 las viviendas. Eso ya encaja con aquel plan que nos enseñó y que no sirvió de nada que nos lo enseñara porque no se llevó a cabo José Luis Ábalos. Era sospechosamente coincidente en el número de viviendas públicas que iban a poner en marcha. Han pasado 4 años. Este hombre llegó al poder a mediados del año 18, ¿no? Y estamos en el 23. Y esas viviendas que prometió Ábalos, pues, como las de ahora. Bueno, vamos a ver el enfrentamiento Sánchez-Feijóo en lo que toca a la vivienda. Vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. 183.000 viviendas frente a las 1.600 que proyectó el Partido Popular durante sus años de gobierno neoliberal. Multiplicamos por 115 la acción de nuestros predecesores. ¿De qué presume usted? Si no hace viviendas, ni las va a hacer.
Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas, si el suelo público es competencia de los ayuntamientos, hay que reconocer que es imposible ganarle en demagogia. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Ahora bien, sumadas todas, dice que le da 113.000. Es justamente lo que decía el señor Ábalos cuando era ministro, que iba a hacer 100.000 viviendas más. Supongo que, por decirlo, usted le cesó. No sé si fue por eso, ¿eh? Ahí tengo yo discrepancias con Feijóo. Creo que fue por otro motivo. Sería por otro motivo. motivo. Bueno, lo de la vivienda es la gran chistera de Pedro Sánchez. Él va sacando conejos, 50.000, 43.000, 20.000, 113.000. ¿Quién da más? Pues esto es el zoco. La semana que viene, quién sabe. Lo que sí que es cierto es que al final el problema de vivienda es real y hay que intentar construir viviendas por parte tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos. Yo soy incapaz de entender las promesas vacías que hace el presidente Pedro Sánchez respecto al número de viviendas que va a construir, porque desde que está gobernando no ha hecho ninguna. Y las de la Sareb están prácticamente abandonadas, son inhabitables, o la mayor parte de ellas está con ocupas, gracias a ese blanqueamiento que hace el gobierno socialista y sus socios de izquierdas de la política de vivienda, y sobre todo apoyando a la mayor parte de los sitios a esos colectivos de ocupas que tenemos actualmente a nivel nacional. La política de vivienda hay que afrontarla con firmeza y sobre todo con respeto a los ciudadanos. Y el ejemplo de ello lo tenemos en un gobierno del Partido Popular, que es el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso en la pasada legislatura presentó un plan, el Plan PIBE, donde se pretenden construir en suelo público 6.000 viviendas y ya se están construyendo la mayor parte de ellas. Estoy seguro que la presidenta Ayuso, si sigue en el gobierno después del 28 de mayo y los madrileños le dan su confianza, pues cuando empiece a terminar este año 2023, en diciembre, pues se va a hartar a repartir pisos, en el sentido de que se están construyendo al ritmo que el gobierno regional autonómico ha considerado que era lo oportuno y las obras van en buen camino, suelo público, y esa es la política de vivienda que tienen que aplicar las administraciones públicas, cosa que Pedro Sánchez no está haciendo. Lo único que hace es prometer y no hacer nada. Don Luis. Bueno, yo en primer lugar me gusta esa expresión del milagro de los panes y los pisos, ¿no? Porque me recuerda también al milagro del despliegue de cientos de miles de millones de euros en la pandemia, ¿no? Que esos anuncios, ¿no?, que grandilocuentes de Pedro Sánchez, ¿no?, que siempre están en el entorno de los cientos de miles, ¿no? O sea, para que tengan algún efecto, ¿no?, cada vez que lo dice. Ahora, dicho esto, yo discrepo en que no creo que la administración pública tenga que ser una promotora, ¿no? Es decir, lo que para solucionar el problema de la vivienda, una gran parte del problema es la escasez de oferta. Entonces, lo que es necesario es ampliar y facilitar el que haya más oferta y que no sea la administración quien tenga que dedicarse a gestionar una promoción, ¿no? Sino, bueno, pues liberar suelo, facilitar el que rápidamente, ¿no?, haya suelo urbanizable. Concertar contratos. Claro, incluso, bueno, pues en algunos casos que sea necesario, en el cual yo no me siento muy cómodo, concertar el precio, ¿no?, o tener un precio más accesible, ¿no?, pues que sea la iniciativa privada quien sea capaz, ¿no?, de construir y gestionar a esos precios que se pretenden. Si es la administración pública, yo creo que siempre será un fracaso, ¿no? Porque esto no ya es está inventado, porque los que son especialistas en levantar viviendas, pues saben que hay muchas adjudicaciones que tienen un porcentaje. Tienes que hacer, sí, muy bien, perfecto, te lo aprobamos el plan y tal, pero de eso el 30% tiene que ser vivienda pública. Bueno, pues vale, lo aceptan y ya está, y así se ha construido media España, no es ninguna novedad. Y por cierto, para seguir por los pasos de don Luis Suñer, hombre, alguien se ha entretenido en medirlo, y desde que gobierna Zapatero, desde que le puso tope a los alquileres del mercado habitual, se ha reducido el parque de viviendas en alquiler un 28%. Eso también hay que mirarlo. 2 años de topes, 28% menos. Y ahora que viene la ley de vivienda y vuelve a traer otro tope del 3% de aumento del alquiler, pues de nuevo los propietarios retiran viviendas de ese parque escaso de viviendas, que eso es lo que hace que los precios suban. Si hubiera
una enorme abundancia de viviendas que quisieran estar en alquiler, los precios bajarían. Yo estoy de acuerdo con Luis, con lo que acaba de decir. De hecho, siempre tenemos que articular que por parte de las administraciones públicas, junto con haya una participación tanto pública y privada a la hora de construir vivienda. El plan PIBE, que he hecho antes mención, es colaboración pública y privada. La administración regional, junto con los ayuntamientos, ponen el suelo y construye la iniciativa privada durante X años. Es cierto que lo que tenemos que hacer las administraciones públicas en este caso es poner todos los mecanismos necesarios para que se construya vivienda. Y en este caso, por ejemplo, y está mal que haga referencia, pero es una realidad y lo hemos conocido hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha propuesto que, si sigue siendo presidenta, va a aprobar una nueva ley del suelo con el fin de facilitar esos mecanismos urbanísticos para generar vivienda y construir vivienda en nuestra región. Bueno, avancemos. En el Senado, el segundo argumento electoral de Pedro Sánchez también ha ocupado buena parte del tiempo del debate. ¿Cuál es? Doña Ana. Desde mi humilde punto de vista, aquí este es un tema delicado, en el que hay que escribir con un bolígrafo de punta fina. Si hay un tema, porque por un lado pues hay agricultores que depende su futuro de que puedan regar, y que quieren que les autoricen a hacerlo, y por otro están los intereses protectores de la naturaleza, del medio ambiente, del Parque de Doñana, que también pues compartimos entre todos. Bien, lo que no vale es meter esto en campaña electoral. Eso ha sido una torpeza de la Junta de Andalucía, porque ya podían imaginarse ellos que esto le iba a venir a Pedro Sánchez de cine, y bueno, donde no había antes argumento, porque nadie hablaba de Doñana, ni de... se estaba secando el parque, pero a todos parecía darles igual. Ha sido hacer la ley, pues se han tirado como lobos. Eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Hoy ha hecho suyo Pedro Sánchez en el Senado algo que ya nos tenía dicho esta señora con esa desagradable manera de hablar, que es Teresa Rivera. ¿Y qué decía Sánchez? Que exige la retirada de la ley andaluza. Todo esto que les he explicado, señorías, es todo lo contrario al ataque que se está intentando perpetrar en el Parque Nacional de Doñana, que lo vamos a frenar para salvar la actividad económica de regantes legales que ven cómo la reputación de sus productos puede ser dañado gravemente por los irresponsables cálculos electoralistas del Gobierno andaluz. Les digo algo sobre el agua. Han tardado 5 años en preocuparse por el agua. Ahora, nuevo eslogan, nuevos enemigos y alimentando otra vez la división. Por cierto, no use Doñana como un disparadero electoral. Lo acaba de decir el señor Alfonso Guerra hace unos minutos. Pobre Alfonso Guerra, ¿eh? No le hacen caso en su partido. Por cierto, no me puedo privar de que escuchen a esa señora que se desayuna con vinagre, Teresa Rivera. Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación. No hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir, que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde el Tinto Diel Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales. Sobre ninguna alegación nos encontramos con esta proposición de ley registrada al margen de cualquier requerimiento o cualquier compatibilidad con la sentencia condenatoria del Reino de España. Don Luis Uñer. Sí, bueno, Teresa Rivera es una suerte, o sea, es esa suerte de misionera, ¿no?, del ecologismo, que está más preocupada de su carrera política y profesional que de los beneficios de sus conciudadanos. Dicho esto, a mí todo esto me suena o me recuerda a las represalias, ¿no?, en la pandemia contra la Comunidad de Madrid, ¿no?, que ejercieron el señor Sánchez y su gobierno, que al final, pues en unas elecciones, ¿no?, pues los ciudadanos tomaron nota y respondieron adecuadamente. A mí me suena muy parecido. Ahora, sí es verdad que yo mantenía una cierta desconfianza, ¿no?, hacia ese paraíso, ¿no?, de burócratas que es Bruselas. Sí creo que allí va a ser más fácil
aclarar y centrar el problema que hacerlo aquí con la confrontación partidaria, ¿no? Yo creo que al final lo que hay es un problema que realmente es un problema de sequía y por supuesto no es de los agricultores, que hoy al mediodía también intentaban culpar por parte de la izquierda a grupos de ecologistas a los propios agricultores. Al final, lo que ha intentado el Partido Popular de Andalucía, en este caso el presidente Juanma Moreno, ha sido regular una situación que actualmente no estaba legalizada. A mí me parece bien que se regularicen esas situaciones y que se intenten solventar los problemas, en este caso, que tienen los agricultores, porque hay muchos puestos de trabajo en juego y muchas familias. Lo que no puede ser es que la izquierda siempre intente, por todos los medios, prohibir y nunca regularizar las situaciones que en este caso podrían ser ilegales. Yo creo que al final el Gobierno vuelve a hacer las cosas mal. La Junta de Andalucía, desde que está el Partido Popular, no ha escuchado a ninguna de las llamadas que le ha hecho directamente al Ministerio de Transición Ecológica, no les ha hecho caso y ellos han presentado esa proposición de ley. A mí personalmente lo que me parece también mal, y es un poco lo que tú decías, es esa amenaza que está haciendo directamente el Ministerio y la ministra en que o se retira ese proyecto de ley o en ningún caso va a haber ningún tipo de negociación. Yo no sé qué hará el presidente Moreno Bonilla, pero si empezamos con amenazas para poder sentarnos a dialogar, mal vamos. Desde luego que sí. Bueno, pues ya lo ven, la vivienda y Doñana. Y hasta ahí, en eso se va a balancear Sánchez hasta que se escape para, hoy se lo reprochaba a Feijóo, para regocijo de sus líderes regionales se marche el 12 de mayo y no pueda estar en la apertura de la campaña electoral, que es lo que desean los varones socialistas para no tener peores resultados en sus terruños. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Bueno, si os está gustando el programa, entonces lo tenéis fácil. SMS al número 28088 y por menos de lo que cueste invitarme a mí a un café, nos echáis una mano en esta cosa esta especie de procesión de llevar razón, pero que, bueno, pues que no te lo agradezcan publicitariamente hablando. La mayoría, hay otras empresas que sí que nos quieren muchísimo y a las que desde aquí les mando un saludo porque demuestran su equidad, su coraje y su interés porque ellos confían en nuestra audiencia, como nosotros. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque, como decía el sabio, es muy malo tener memoria. Y yo cuando se habla de obras hidráulicas o hídricas, no sé cómo es mejor decirlo, siempre me acuerdo de aquel pastizal que nos obligaron los socialistas a gastar en desaladoras. Las desaladoras iban a ser el remedio universal, porque no tenemos sequía desde que anunciaron las elecciones del 28 de mayo, no, la sequía es atávica, o desde que los efectos del cambio climático, tampoco. Ya en los 90 teníamos problemas y los quería solucionar Cristina Narbona. ¿Se acuerdan de Cristina Narbona? La pareja de Borrell, que él huyó a Europa y ella no sé dónde huyó. Pero en cualquier caso, puede que sí lo sepa. Me parece que huyó a Bengoa. Esa empresa también llevada que acabó en la ruina y que creo que él le pasó el cargo de consejero, de miembro del consejo, a ella. Bien, los socialistas y el agua se llevan bien. No digo que se lleven bien con el vino, pero con el agua se llevan fatal. Les entra la codicia de apropiarse de lo ajeno. Vean. Hoy el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido el procesamiento de 42 personas por el llamado caso Aquamed, un presunto fraude millonario sobre la base de adjudicar 20 obras hidráulicas en diferentes lugares del Mediterráneo por parte de una empresa pública. Esa condición, la empresa pública, es muy importante. Bien, ¿qué les imputa al juez este señor que ven ahí en pantalla, Manuel García Castellón? Pues les imputa delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y, por si fuera poco, cohecho. O sea que aquí está un compendio abreviado del Código Penal. Vean de qué va lo de Aquamed.
El conocido caso Aquamed era la investigación a la empresa pública que da nombre al caso por la supuesta adjudicación y ejecución irregular de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo. Ahora el juez de la Audiencia Nacional que lidera las indagaciones procesa a 42 personas por el caso Aquamed. El magistrado considera que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en los negocios, fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por esas contrataciones bajo sospecha de la empresa encargada en la Administración General del Estado de la ejecución y explotación de obras hidráulicas. El informe de la Fiscalía que recoge las supuestas irregularidades en los contratos con la intención de favorecer a ciertos contratistas se da por válido en la Audiencia Nacional. A Arcadio Mateo, exdirector general de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo, se le imputa haber obtenido regalos de las empresas contratistas en forma de viajes e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros. En el auto se refleja que fue contactado por empresarios para ganarse su favor y que estos influían en diferentes decisiones. El auto subraya que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal, Francisco Valiente, y más tarde Gracia Ballesteros, gerente territorial, comunicaron por escrito en diversas instancias del Ministerio de Aquamed las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos, pero fueron ignorados. Rafael diría que esto es un escándalo, ¿no, Luis? Sí, bueno, no sé qué delito falta ahí, pero bueno, hay ya una buena relación. De tráfico. Al final, bueno, pues es un caso típico que lo que los economistas llamamos de buscadores de rentas, ¿no? O sea, que no son más que gente que va alrededor del presupuesto público, se aprovecha, ¿no?, para extraer de ahí y a costa, obviamente, siempre del contribuyente. Y este caso yo creo que es un caso paradigmático, ¿no?, donde son contrataciones fraudulentas, en fin, todo un mecanismo además de inversiones millonarias, ¿no?, que se distribuyen en contratos de manera fraudulenta. Y bueno, pues no sé si es una práctica habitual, pero bueno, ejemplos como el famoso ejemplo de las mascarillas con aquellos señores de, no me acuerdo si era ahí en Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès, ¿no? Al lado de la roca que de donde jamás sido habían manejado ningún contrato, ¿no?, de material médico. Sí, sí. Entonces, bueno, pues creo que es parte, este caso es parte de este tipo de práctica, ¿no?, que vuelvo a decir, que denominamos los economistas buscadores de rentas. Jorge. Bueno, yo creo que es un caso grave, uno más dentro de la propia gestión pública del Partido Socialista. La empresa Aquamed es una empresa que crea Zapatero hace años, cuando estaba de presidente del gobierno, y al final el objetivo que tiene la empresa son obras hidráulicas. ¿Cuál es el problema? Pues que al final tiene gestores, y hay un matiz muy importante, hay dos gestores que estaban en la empresa que avisaron al Ministerio en su día diciendo que se estaban cometiendo acciones irregulares y nadie hizo caso. Por lo tanto, yo creo que debería haber responsabilidades por parte del Ministerio, en este caso, si no me equivoco, de Transición Ecológica, la misma que está ahora mismo con el tema de Doñana. Pero es el vivo ejemplo de... Porque aquí lo importante es que es una empresa pública. Es una empresa pública y es dinero de todos, ¿eh? Con financiación también he podido ver, con fondos europeos, etcétera. Yo creo que debe haber responsabilidades. El gobierno de Pedro Sánchez nunca asume ningún tipo de responsabilidades. Sí es verdad que hubo trabajadores que avisaron de esas irregularidades. Creo que se tienen que tomar decisiones y asumir responsabilidades, no solo los 42 procesados, sino por parte de la propia Administración General, en este caso por el Ministerio. Y luego, muy importante también, el valorar estos casos que se están produciendo por parte del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez y tenerlos siempre en cuenta, porque nos olvidamos, ahora son miles de millones los que se habrán defraudado con esta lista de delitos, como bien decías tú, pero es que también nos estamos olvidando de lo que pasó con los ERES, nos estamos olvidando de lo que pasó con el Tito Berni, y en el caso de Tito Berni, pues a estos les pasa prácticamente lo mismo, que no solo defraudan, sino que les encanta que les paguen aspectos o asuntos que son propios de la vida privada de cada uno. O sea, que una empresa concesionaria le pague un implante de pelo en Turquía, pues me parece patético. O sea, que no tenga la capacidad un director de una agencia pública de pagárselo él. Entonces yo creo que son casos de corrupción, en este caso, de la propia administración del Partido Socialista, y no hay que olvidarlos. Y no hay que olvidarlos, y que los ciudadanos tienen que ser serios y responsables en el sentido de acordarse de cuál ha sido la gestión de Pedro Sánchez durante estos últimos años. Pues ahora me parece que se le va a caer el pelo, el de Turquía y el propio. En fin, vamos con alguna de las obsesiones. La vida la conducen las obsesiones. Es malo tener obsesiones. Es claro que en Podemos hay obsesiones, muchas obsesiones. Una de ellas
es el emérito. Yo no sé muy bien qué les ha hecho el emérito, pero desde luego es Echenique. Ha llegado tarde, ya se ha ido el rey, ya no está en España, ya se ha aburrido de las regatas en San Censo y ya se marchó. Bueno, pues él es igual. Él se ha acordado hoy de que estaba por aquí, que ha leído no sé dónde, que estaba por aquí, y ala, a lo suyo. Quiere que retiren todos y cualquiera de los retratos que haya del emérito en el Congreso, en el Senado, en lo público, en definitiva. Escúchenlo. Se eliminan del Congreso pinturas, fotografías y bustos, ustedes los habrán visto, de Juan Carlos I. Juan Carlos I ha cometido innumerables delitos, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía. Lo que pasa es que ha gozado de impunidad por la prescripción de esos delitos y por la inmunidad, por la inviolabilidad constitucional, pero los ha cometido, ha robado dinero público. Todo eso lo tendrá que sostener. Espero que alguien le lleve a un juzgado, porque no hay delitos en España contra el rey emérito, ni nadie ha podido demostrar que se haya llevado un euro de dinero público, más allá de lo que le asignan los presupuestos generales del Estado, a él, a su hijo y a todos los que vengan a continuación. Así es que esto debe ser una de esas obsesiones oscuras. Tal vez él, en su hacer, pues tenga deducido que no puede ser timonel de uno de esos barcos de las regatas. No sé, hay algo enfermizo en todo esto. Bueno, al final es la misma historia de la extrema izquierda, en este caso de Podemos, y de la izquierda cainita. O sea, yo creo que el pueblo español, en este caso con el emérito, debemos de estar muy agradecidos por todo lo que ha hecho por el pueblo español y especialmente durante la transición. Y yo personalmente me gustaría que viniera a España cuanto antes, siempre lo digo y no me corto en este sentido, pero sí que es cierto que la izquierda siempre busca el enfrentamiento. Monarquía, república, ricos, pobres, siempre está constantemente enfrentándonos en vez de estar dedicándose a intentar hacer propuestas para resolver los problemas actuales de las familias españolas. Y así le va a Podemos, así le va, que posiblemente cada vez tenga un peor resultado a nivel electoral. Yo creo que se comete un error en todos los sentidos, pero es propio de la izquierda y en este caso de Podemos. Ayer también tuvimos la oportunidad de escuchar otra cosa que ya a los españoles no nos interesa, es como el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid proponía derribar el Arco del Triunfo. O sea, algo que los españoles no estamos en eso, los españoles estamos a resolver y a intentar vivir lo mejor posible y que las administraciones públicas y los políticos nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y a ser solidarios entre todas las comunidades autónomas. Y sin embargo la izquierda solo busca el enfrentamiento y no resolver los problemas de los madrileños y en este caso también de los españoles. Yo quiero ser muy breve en esto porque efectivamente esto es una ocurrencia del señor Echenique, ¿no? Pues dado que últimamente Podemos no pasa por muy buenos momentos, pues tienen que sacar temas, ocurrencias, ¿no? que les den tiempo en las televisiones y publicidad. Dicho esto, supongo que lo que él quiere, ¿no? es sustituir las imágenes del rey emérito por otras de su simpatía, ¿no? Quizás sea Stalin, Pol Pot o Fidel Castro, porque o Maduro. Sí. Bueno, Maduro, como todavía está vivo, igual no lo ponen. También les dio hace poco, Javier, solicitaron en el Senado retirar el busto de Manuel Fraga, cosa que no han conseguido gracias a los senadores del Partido Popular, especialmente los senadores por Galicia, pero también querían quitarlo, cosa que es absurda. O sea, los españoles no estamos a eso y los políticos no deberían de estar tampoco en eso. Por cierto, tú hablabas hace un momento de las expectativas electorales de Podemos en Madrid y yo quería incidir en eso. He leído estos científicos de la demoscopia, creen algunos de ellos. La clave del éxito está en no ponerse de acuerdo, así el que acierta gana prestigio y el que se equivoca, pues eso. En que si no entra Podemos, si Podemos no alcanza el 5% y por lo tanto no entra en el reparto de los escaños de la Asamblea de Madrid, se garantiza la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Si Podemos no entra, no llega a ese 5%, el reparto hace ese número de escaños
que se supone que tendría en este caso Podemos se reparte entre el resto de los grupos políticos en función de la ley DON. Por lo tanto, en este caso en concreto sí que ayudaría a todos los grupos políticos que participan, más Madrid, PSOE, pero yo creo que también sería ese pequeño impulso que tendría posiblemente la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de Madrid para obtener la mayoría absoluta. Vale. Bueno, pues ahora es cuando ya no puedo evitar más demoras. Juan Lobato, el candidato socialista, hoy decía algo verdaderamente curioso. En un momento de colapso psicológico mental, estábamos todos hasta arriba, cargados con la pandemia, con todas las limitaciones que teníamos, y esas elecciones fueron una especie de válvula de escape para mucha gente que necesitaba liberarse psicológicamente. Yo desde luego no comparto lo que pasó y que la gente apoyara a Isabel Díaz Ayuso, pero sí lo entiendo. ¿Pero que votó por enfado? No, yo entiendo y respeto que esa gente, bueno, pues muchísimos madrileños sintieran que había que pasar página y que había que salir adelante y dejar a un lado toda esa situación tan psicológicamente agobiante que tuvimos en la pandemia, ¿no? Y esa circunstancia única en la que también nosotros, bueno, pues estuvimos en un momento en el que no teníamos un referente definido para las elecciones de 2023. A mí me parecen unas declaraciones revolucionarias. El candidato del PSOE dice que la situación de acoso y derribo del Gobierno central sobre Isabel Díaz Ayuso produjo una especie de colapso mental global que hizo que los electores, buena parte de ellos, le entregaran el voto a Isabel Díaz Ayuso como premio a alguien que daba un atisbo, un tufillo de libertades en un mundo en el que el ordeno y mando de Sánchez lo asfixiaba todo. Desde ese punto de vista me parece una visión adecuada de un líder socialista moderno, a cada cual lo suyo. Dice, oiga, el colapso mental producido por Sánchez condujo al éxito en las elecciones de Isabel Díaz Ayuso. Cierto, no puedo yo. Habrá que darle el punto porque la pregunta sin comodín la ha acertado. Es de las pocas que Lobato acierta. Yo creo que el colapso mental lo tiene en este caso este señor, el señor Lobato, ¿no? Yo creo que al final es muy importante que los partidos, aunque sean los partidos políticos que están a la oposición, respeten lo que han decidido los madrileños y lo que votaron los madrileños el 4 de mayo de 2021. A los ciudadanos madrileños, con estas afirmaciones, se les está insultando. A los que apoyaron a Isabel Díaz Ayuso y a los votantes del Partido Popular y a la gente que apoyó a Isabel Díaz Ayuso hay que respetarla porque están en su derecho democrático. A Isabel Díaz Ayuso los madrileños le dieron esa mayoría el 4 de mayo por su gestión, por su valentía, porque trajo 25 aviones cuando el Gobierno nos dejó solos a la Comunidad de Madrid, porque construyó el Hospital Isabel Zendal en 3 días, porque fue valiente, porque dejó los bares abiertos y los restaurantes y los espectáculos y el ocio, porque supo compaginar la economía con la sanidad y sobre todo por una cosa fundamental, porque estuvo pendiente de los problemas de los madrileños. Por eso la apoyaron y porque la gestión ha sido óptima y buena. Y yo creo que los madrileños la van a apoyar el próximo 28 de mayo, por lo mismo, por esa comunidad que ha construido de libertad. Luis. Bueno, veremos si me equivoco, pero bueno, aparte de este hombre considerar que el votante es tonto o bueno, está enajenado mentalmente de manera temporal, pues creo que es un error, ¿no? O sea, el votante sabe cuándo vota, a lo que vota y por qué vota, ¿no? Entonces, y yo creo que todavía no se ha dado cuenta, ¿no?, que la sociedad, en la comunidad madrileña, es una sociedad que no busca la administración asistencialista, ¿no?, sino que busca una administración que sea capaz de facilitar, ¿no?, el que cada uno desarrolle su proyecto profesional, su proyecto vital, con libertad, sin depender de una administración dirigida por Mónica García y Juan Lobato, por así decirlo. Eso es terrorífico, eso que me ha dejado tu lado. ¿Quién es Juan Lobato? Ay. Bueno, por cierto, sepan que el PSOE, desde luego, lleva una línea triunfal. Apretando con lo de Doñana van a perder votos en Huelva, por lo menos. Con lo de la vivienda, el día que se enteren, pues ya verás tú qué fraude o qué engaño a los señores votantes. Pero es que, fíjense, los socialistas que forman parte del gobierno vasco están de acuerdo en apoyar
que se acabe la enseñanza en español, en castellano, en las escuelas según pactos que han trabado con el PNV y con Bildu. Bueno, pues ya no se esconde aquí nadie de nada, todo queda muy claro y todo muy reluciente. A mí no me sorprende nada. Como tampoco me sorprende la caradura de algunos que han sido etarras. Sánchez ya saben que a través de Fernando Grande Marlaska está en el acercamiento de esos presos. Ya están todos acercados, ¿no? Bueno, ahora resulta que el acomodo no les gusta, porque hay unos cuantos, 8, que han empezado una huelga de hambre en 2 cárceles. Una es Pamplona y la otra es la única que hay en territorio vasco, Zaballa. Bueno, y la cosa divertida es que se ha terminado la huelga de hambre, que estar ahí sin comer es duro, ¿eh? Bueno, se ha terminado cuando a uno de los 8 le han ofrecido la posibilidad de que tuviera una celda para él solo, que era lo que quería. Se han retirado las barricadas, se han ido todos a sus celdas y ya están todos contentos. Este es el cinismo, la hipocresía de ese mundo para con el conjunto de la sociedad, sea vasca o no, me da igual. Me parece más grave porque es la intención de un partido político que está empeñado a ir en contra de lo que significa España. En todos los ámbitos, elijan el que quieran. La enseñanza del idioma español, que es una obligación que el gobierno tendría que imponer si esto quiere ser el mismo país. Pero como parece que a ellos eso no les interesa, pues oye, da igual. Que en Cataluña se ha perseguido el que quiera recibir enseñanza en idioma español, pues bueno. Que en el País Vasco lo quieran eliminar de las escuelas, pues bueno. ¿Qué más da? Jorge. Yo creo que en este caso, al final, el Partido Socialista lleva muchísimos años ya confundiéndose, en el sentido de que intenta blanquear todas las políticas lingüísticas. Intenta negociar con nacionalistas, con independentistas, y el problema que tenemos es que al final nos afecta a todos los españoles. El problema que tenemos es que lo que se pacta al final nos aplica a todos los españoles, y quien nos está gestionando la legislación vigente son los nacionalistas y los independentistas. ¿Cuál es el problema? Pues que España cada vez está más desmembrada. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista no es fuerte, no es un partido socialista de Estado, como pudo ser a lo mejor en los años 80, que era un partido que se preocupaba por los pilares básicos del Estado de Derecho, incluso me atrevo a decir por la unidad de España, y era firme en ese sentido. Ahora mismo tenemos un Partido Socialista con Pedro Sánchez que todo le da igual con tal de mantener su trasero, y lo digo así de claro, en Moncloa. Así nos va. Porque Pedro Sánchez se quede gobernando en Moncloa, el resto de España va a ser perjudicada si nos queda algo de España. Don Luis. Bueno, yo creo que lo que ocurre ya en el gobierno de España es, digamos, el último eslabón, ¿no?, de lo que ha venido ocurriendo en los gobiernos autonómicos, ¿no?, donde ha estado presente el Partido Socialista. Que es que al final sus alianzas han sido siempre o con la extrema izquierda o con los nacionalistas. Y entonces, lentamente o rápidamente, no sabría decirlo, ¿no?, pues ha adoptado y ha asumido, ¿no?, pues todas las propuestas nacionalistas. Y entonces, como último eslabón, nos queda el gobierno central, donde pues tiene que recurrir a los mismos agentes. Entonces, esto que lo llevamos viendo en Cataluña, bueno, de manera más intensa, lo estamos viendo en Baleares, en la Comunidad Valenciana, incluso lo vemos ahora en Asturias, es decir, que son todo propuestas, ¿no?, que ellos han hecho suyas y que realmente pues no tienen que ver con el interés, ¿no?, de todos los que vivimos aquí, ¿no? ¿Tú, Luis, crees que Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha hecho algún mérito en favor de los españoles, ¿se entiende? O de la cultura hispánica, o de la herencia, o de algo que relacione, que el gobierno le conceda la Gran Cruz de Isabel la Católica?
Yo lo desconozco y eso bueno, pues tengo cierto conocimiento de la política en Estados Unidos. O sea, desconozco que eso exista. O sea, que no me acusarás de malintencionado si yo relaciono eso con que el día 12 Joe Biden reciba a Pedro Sánchez en la Casa Blanca. Puede ser, puede ser. Y yo aprovecharía ya, como si fuera Sánchez, ¿no?, para condecorar a más personas de su administración o del Partido Demócrata, ¿no?, que le puedan, ¿no?, hacer lobby, le puedan, digamos, presentar ante Biden como alguien de confianza, que yo creo que todavía, por mucho que lo reciban, pues no lo consideran así. Eso es a usted le parecerá una banalidad, pero en Moncloa hay un montón de tíos trabajando en esto. Ahora mismo están en que Obama, que va a venir a ver creo que a Bruce Springsteen a un concierto en España, pase por Moncloa y se haga las fotos opportunity adecuadas con el presidente Sánchez. Jorge. Yo creo que al final eso son políticas de carácter exterior. Lo que sí que es cierto es que si le va a dar la medalla a Nancy Pelosi, yo no sé cuáles son los motivos por los cuales se los va a dar. Posiblemente sea una forma de hacer lobby directamente con los demócratas para que sea recibido en Estados Unidos, como bien decías tú, ¿no? Pero estoy seguro que habrá cientos de españoles que día a día se levantan por las mañanas y que posiblemente en investigación, en trabajo día a día, en legislación, tendrán todas las posibilidades y tendrán muchos más méritos posiblemente para obtener la Gran Cruz de Isabel la Católica. Eso, sin lugar a dudas. Bueno, pues ahora te voy a poner la explicación que le da todo esto Isabel Rodríguez. Verás dos cosas. Una, que lee, lo cual no es garantía de nada. Y la segunda, que lo que lee es una estupidez peregrina. Conceder la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi. Se concede, como saben ustedes, la Gran Cruz a esta importante política estadounidense que rompió techos de cristal, siendo la primera presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esta Gran Cruz reconoce aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redundan en beneficio de la nación o que contribuyen de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación con la nación española y con el resto de la comunidad internacional. Y, en fin, ¿cuál es el mérito? Insisto, es que no lo entiendo. Pero vamos a ver, si en Moncloa están enfadadísimos porque no le han dado cita con Biden en no sé cuánto tiempo, pero si los estadounidenses estaban enfadados con Zapatero, que también era de vuestro partido, porque no se levantaba cuando pasaba la bandera. ¿Pero a qué viene esto? Esto es... Bueno, ¿te ha quedado clara la explicación? Me ha quedado clarísima, ¿no? A ti también, ¿no, Luis? Sí, no, ya veo que efectivamente han encontrado algún motivo, ¿no? No me casa, ¿no?, con la concesión de esta cruz, pero bueno, un motivo han encontrado, ¿no?, que ha superado ese techo de cristal. Sí, pero ¿no? claro, es que esta señora se retiró de la presidencia de la Cámara de Representantes y bueno, se puede que haya dejado su impronta en Estados Unidos, no lo discuto, pero desde luego a efectos de lo que es España, la cultura española, la hispánica, en fin, nada, hasta donde yo alcanzo, no acabo de entender esto. ¿Qué cosas? Bueno, Luis, y tú y yo tenemos pendientes lo dicho por Planas, que dice que le va a reducir el 25% del IRPF a los agricultores. Ahora sí lo voy a poner, lo hemos visto ustedes y yo antes, para que quede acreditado, que luego hasta Pedro Sánchez ha sido más claro explicando las cosas. Vamos con Planas. Reducir con carácter general un 25% los módulos de la estimación objetiva singular a la cual se acogen más de 828.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. Vamos, es que es la mentira por sobreabundancia. Con carácter general, eso significa otra cosa. Tú le rebajas solo a los que tienen los módulos en el IRPF. Eso no es carácter general, claro. Es una normativa que tiene el alcance que tiene. 800.000, no lo voy a discutir, a mí me parece que son muchos menos. Y desde luego, como lo que son capaces de deducir hasta ahora era un 20 y ahora se lo amplías al 25, luego no vengas diciendo que les has rebajado el 25% del IRPF, no. Les aumentas un 5% lo que van a poder deducir aquellos que estén en el sistema de módulos, que es muy distinto, chicos. Es que esto de
de las elecciones llega a ser cansino. En fin, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra visita y vuestras opiniones todavía más. A ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí mismo el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, hoy se ha producido el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hasta las elecciones del 28 de mayo. Llevamos 4. El de hoy es la confirmación absoluta de que el combustible de campaña que piensa utilizar el presidente de gobierno, el líder socialista Pedro Sánchez, son, por un lado, una oferta sin precedentes en materia de vivienda pública, una oferta. Los hechos ya van por otro derrotero, y luego un reproche al Partido Popular por Doñana. En el primer asunto, Sánchez coincide curiosamente con los números de un anuncio que hizo José Luis Ábalos, el olvidado ministro José Luis Ábalos, del que nadie se acuerda, por cierto. Aquello no se llevó a cabo y ahora, como conviene por interés electoral volver a esas promesas de viviendas, pues ahí lo tienen ustedes. La oferta, 50.000 de la Sareb, 43.000 que se tienen que construir con dinero de los fondos europeos. A eso le ha sumado Sánchez 20.000 más que van a ser nuevas viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa. Sobre el agua, pues sobre el agua les diré que Sánchez exige la retirada de la ley que regulaba los regadíos, hecha por el PP y por el PSOE en Andalucía, con la amenaza de que convertir el agua en un argumento electoral puede ser un arma de doble filo. Esto es contraria a los intereses del propio Partido Socialista. Marina Álvarez. Xavier, la cercanía de las elecciones ha marcado el cara a cara de esta tarde en el Senado, en el que Pedro Sánchez ha intentado marcarse un nuevo tanto con la vivienda. El presidente ha confrontado su protección de las rentas con la cultura del pelotazo que atribuye al PP para anunciar una nueva remesa, esta vez de 20.000 inmuebles que se suman a las ya 90.000 anunciadas en las últimas semanas. Núñez Feijóo le ha acusado de presentar como nueva una propuesta del año 2020 y ha hablado del milagro de los panes y los pisos. Vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. 183.000 viviendas frente a las 1.600 que proyectó el Partido Popular durante sus años de gobierno neoliberal. ¿De qué presume usted? Si no hace viviendas, ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas, si el suelo público es competencia de los ayuntamientos. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Ahora bien, sumadas todas dice que le da 113.000. Es justamente lo que decía el señor Ábalos cuando era ministro, que iba a hacer 100.000 viviendas más. Bueno, además de ser una propuesta recalentada que el Gobierno anunció ya hace 2 años, hay motivos para creer que las viviendas de Sánchez son otra promesa irrealizable. Solo hace falta ver los datos. De los 50.000 inmuebles de la Sareb, la propia ministra Calviño reconoció que solo 9.000 están disponibles para entrar a vivir. El resto o están sin construir o están ocupadas o dependen de los permisos en los ayuntamientos. Confiar en que con 4.000 millones del ICO podrán construirse 43.000 viviendas es vivir en un mundo irreal. Según nuestros cálculos, esto supondría 93.000 euros para cada vivienda, lo que es hoy un coste inimaginable en la mayoría de las ciudades españolas. Y hoy además Sánchez ha prometido construir otras 20.000 casas en suelo propiedad del Ministerio de Defensa. ¿Es esta otra promesa vacía o realmente tiene el Ministerio suficiente terreno para construir 20.000 inmuebles? Y Sánchez está en un segundo frente. Cuestionar a la Junta de Andalucía por la ley de regadíos de cerca del ámbito de Doñana. Hoy el presidente Sánchez ha exigido la retirada urgente de esa ley y las respuestas de Feijóo van en el tono de reprocharle que esté utilizando esto con un interés claramente electoralista. Todo esto que les he explicado, señorías, es todo lo contrario al ataque que se está intentando perpetrar en el Parque Nacional de Doñana, que lo vamos a frenar para salvar la actividad económica de regantes legales que ven cómo la reputación de sus productos puede ser dañado. Les digo algo sobre el agua. Han tardado 5 años en preocuparse por el agua. Ahora, nuevo eslogan, nuevos enemigos y alimentando otra vez la división. Por cierto, no use Doñana
como un disparadero electoral. Lo acaba de decir el señor Alfonso Guerra hace unos minutos. Como si fuera un zoco. Sánchez multiplica las viviendas públicas y para alquiler social que ofrece la sociedad española como si fueran los panes y los pisos, que ha dicho Feijóo. A las conocidas e inexistentes 50.000 de la Sareb y a las 43.000 que se van a construir, ya veremos, con fondos europeos, se añade otro conejo de la chistera de Pedro Sánchez, 20.000 viviendas más que se van a levantar en terrenos del Ministerio de Defensa. Luego veremos si a lo mejor Defensa dispone o no de ese suelo donde hace falta, no donde esté, sino si es en donde hace falta, pues será útil, si no, no. Eso como cuando los trenes no caben en el túnel, que también se le ha recordado hoy al presidente del Gobierno en el Senado. Sánchez ignora la imposibilidad de disponer de 50.000 viviendas de Sareb, pero a él ¿qué más les da? Aunque Nadia Calviño le recuerde que solo hay 9.000 para poderse reutilizar, da igual. Se trata de presumir, de ofrecer, de engañar. Sánchez quiere ser el constructor de un mundo en el que haya un parque de viviendas públicas extraordinario, que si no existe es en parte porque en los últimos 4 años su gobierno no ha promovido nuevo suelo público y menos un plan como el que ahora pues, le gusta presumir a Sánchez. Así que las 113.000 nuevas viviendas públicas que ahora promete tienen un claro trasfondo electoral. Estamos en campaña y hay que prometer cosas que se lleven a cabo. Eso ya, amigos, es harina de otro costal. De no estar al final de la legislatura, los planes del gran constructor Pedro Sánchez probablemente no tendrían ni siquiera un capítulo para un plan algo preciso sobre la vivienda pública. El último cara a cara, Sánchez-Núñez-Feijóo, antes de las elecciones del 28 de mayo, ha traído más conejos en la chistera de Pedro Sánchez. El portavoz socialista Patxi López ha tachado hoy de invento que el Gobierno vaya a favorecer a los ocupas con la nueva ley de vivienda. López ha asegurado que el 99% de las ocupaciones se producen en casas de fondos buitre y de grandes tenedores y que el pequeño propietario no se va a ver afectada con las medidas que va a aprobar este jueves el Congreso. El 99,15% se hacen en viviendas abandonadas, de fondos buitre o de grandes tenedores. Lo que hace la ley de vivienda en todo caso es decir que dependiendo de si el juez puede pedir un informe a la comunidad para determinar si esa persona o esa familia que está ocupando esa vivienda vacía es una familia en situación de vulnerabilidad y por lo tanto si está en situación de vulnerabilidad ponerla en relación con los servicios sociales para buscar una solución habitacional. Punto. El resto es un invento. Curiosamente, el parque de viviendas destinadas a alquiler ha caído un 28% desde que Sánchez gobierna y se desploma especialmente en las últimas semanas después de conocer la nueva ley de vivienda que también incluye un tope de aumento de los alquileres del 3%. Ya saben que ese es el motivo central por el que muchos propietarios deciden retirar sus viviendas de ese conjunto de viviendas en alquiler, del parque de alquiler. Y además de eso hay otra preocupación, el temor generalizado a las ocupaciones. Recuerden que cada día se producen 30 en nuestro país. Otro dato que viene a contradecir la idea de que el Gobierno de España es un gobierno que nos protege a todos los españoles es algo que ofrece hoy la OCDE. España es el país de la zona euro donde más bajan los salarios reales por culpa del impacto de la inflación. En otros sitios han decidido una serie de cuestiones que aquí no se han tenido en cuenta y que han protegido más y mejor los salarios reales de los que vivan en esos otros países. Y este jueves se cumple una semana de la aprobación de la reforma del sí-es-sí y hoy Feijóo ha aprovechado su intervención en el Senado para afearle a Sánchez su ausencia durante esa votación. El líder popular le ha acusado de insultar a su partido pese a haber sido ellos los que han facilitado la corrección de la ley. Yo sí votaré a la reforma para aliviar en lo posible el dolor que su ley ha generado a las víctimas de las agresiones sexuales. Lo hago convencido por las mujeres, no avergonzado por las elecciones como usted.
El PP corregirá su ley, pero usted no ha terminado su trabajo. No ha pedido perdón con grandeza. Ni siquiera ha tenido la valentía de votar a favor de la reforma de la ley. De nada, señor Sánchez, de nada. No hace falta que me dé las gracias. Todas las confesiones religiosas quedarán exentas del pago del impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Eso en lo que toca a los locales destinados al culto y en las residencias, los inmuebles en los que vivan los ministros del culto. También quedarán exentos del impuesto de sociedades, aunque esto es evidente muy poco dinero, así como de los tributos locales que pudieran tener que satisfacer como parte del impuesto de actividades económicas o el de plusvalía. Muy poco dinero y una medida que tiene un claro tinte electoralista para captar algunos de los votos de los que practiquen esas confesiones. Y vamos con más temas. Para Unidas Podemos, todo castigo es poco cuando se trata del emérito. Tras calificar de esperpéntica su última visita a España, hoy el partido ha pedido eliminar todas las fotos y cuadros del rey Juan Carlos presentes en el Congreso. Según los morados, estas imágenes humillan la dignidad de la Cámara Baja. Se eliminan del Congreso pinturas, fotografías y bustos, ustedes los habrán visto, de Juan Carlos I. Juan Carlos I ha cometido innumerables delitos, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía. Lo que pasa es que ha gozado de impunidad. La Junta Electoral Provincial de Valencia ha abierto un expediente sancionador por el gasto de dinero público de más de 24.000 euros en el reparto de 74.000 cartas electoralistas por parte de la vicealcaldesa de Valencia y candidata socialista Sandra Gómez, después de una denuncia del Partido Popular. En un primer momento la Junta Electoral consideró que, en fin, el fallo se podía corregir y al final ha decretado la inmediata retirada de toda esta publicidad electoral que se ha hecho con cargo al erario público de forma inapropiada. El Partido Socialista ha pasado de aladid de la lucha contra la corrupción a refugio de cargos acusados por este delito. La formación mantiene a su candidato a la alcaldía de Ibiza pese a ser imputado por supuestamente amañar concursos públicos en el conocido como caso Puertos. Tampoco el PSOE madrileño ha apartado a su candidata a la alcaldía de Móstoles tras confirmarse su imputación por el caso ITV. El alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, imputado por el caso Puertos, seguirá siendo candidato a la reelección. Así lo ha decidido el PSOE. Ruiz está citado a declarar el próximo 21 de junio, menos de un mes después de las próximas elecciones autonómicas y municipales. La investigación trata de aclarar el presunto amaño de concursos públicos para explotar negocios portuarios en Baleares durante las dos últimas legislaturas. El alcalde ya ha manifestado en su cuenta de Twitter que no tiene nada que ocultar. La imputación ha tenido una amplia repercusión mediática por la proximidad de los comicios. Pero esta situación judicial nos recuerda a una muy similar que criticaban los socialistas hace escasos meses, la imputación de Vicent Marí, del Partido Popular. Ferraz pidió su dimisión en repetidas ocasiones, algo que prefiere no hacer con su candidato Rafael Ruiz. El PSOE se escuda en su código ético y asegura que no puede expulsar a un cargo público hasta que no se dicte la apertura de juicio oral. En cualquier caso, tal y como nos tiene acostumbrados, al PSOE se le da muy bien eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido procesar a 42 personas por el llamado caso Acuamed, un supuesto fraude millonario en la adjudicación de más de 20 obras de carácter hidráulico en la cuenca mediterránea, y hay que tener en cuenta que se trata de una empresa de titularidad pública. El juez García Castellón les imputa posibles delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y, por si fuera poco, cohecho. Parece un decálogo del Código Penal. El conocido caso Acuamed era la investigación a la empresa pública que da nombre al caso por la supuesta adjudicación y ejecución irregular de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo. Ahora el juez de la Audiencia Nacional que lidera las indagaciones procesa a 42 personas por el caso Acuamed.
El magistrado considera que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en los negocios, fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por esas contrataciones bajo sospecha de la empresa encargada en la Administración General del Estado de la ejecución y explotación de obras hidráulicas. El informe de la Fiscalía, que recoge las supuestas irregularidades en los contratos con la intención de favorecer a ciertos contratistas, se da por válido en la Audiencia Nacional. A Arcadio Mateo, exdirector general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, se le imputa haber obtenido regalos de las empresas contratistas en forma de viajes e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros. En el auto se refleja que fue contactado por empresarios para ganarse su favor y que estos influían en diferentes decisiones. El auto subraya que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal, Francisco Valiente, y más tarde Gracia Ballesteros, gerente territorial, comunicaron por escrito en diversas instancias del Ministerio de Acuamed las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos, pero fueron ignorados. Muy enfadados están los funcionarios de justicia por la presencia de Pilar Llop en la Feria de Sevilla, mientras en Madrid se discutían las medidas para frenar la huelga precisamente de estos trabajadores. Los sindicatos critican que la ministra prefiera los rebujitos, los platos de jamón y las gambas y piden su cese al sentirse insultados. Los funcionarios de justicia estallan contra Pilar Llop. Que la ministra se haya dejado ver estos días en la Feria de Abril de Sevilla no ha sentado nada bien al personal de la Administración, que ahora pide su dimisión. El comité de huelga ha decidido endurecer las medidas de presión ante un Ministerio de Justicia y un Ministerio de Hacienda y Función Pública que están sordos. Y desde luego reprobamos la actitud de la ministra de Justicia. Granada, Huelva o Cádiz son algunas de las ciudades donde los funcionarios han denunciado la pasividad de la ministra. Las negociaciones entre ambas partes han quedado rotas y la pasada subida a los letrados de la Administración de Justicia de 450 euros mensuales no ha hecho nada más que incitar a una exigencia que el Ministerio niega al resto del personal. La ministra pues parece que no, prefiere estar en la feria tomando rebujitos o platos de jamón, de gambas, en lugar de atender a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia. El no radical de la ministra del PSOE ha llevado a que los sindicatos pasen del paro de 3 horas previsto para el próximo 4 de mayo a una jornada que abarque todo el día y un calendario de actuaciones al que además se añaden ahora 6 días más de huelga y a los que se sumaría una indefinida a partir del próximo día 16 por jueces y fiscales si el Ministerio sigue sin atender sus peticiones. Con la actitud de la ministra, alertan los convocantes, la justicia española puede llegar a un colapso total que acarrea a sus espaldas casi 4 millones de actuaciones procesales suspendidas. Un matiz, una señal de más electoralismo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciaba hoy a bombo y platillo que va a reducir un 25% la cotización de IRPF de los agricultores y los ganaderos para ayudarles a superar los problemas de la sequía, etcétera, etcétera. Y eso no es correcto, eso no es así. El Gobierno ya venía permitiendo que se dedujeran los que están en ese sistema de los módulos hasta el 20% de lo que tenían que cotizar y ahora lo amplían del 20 al 25%. Eso es todo. Si acaso puede presumir Luis Planas de que han aumentado un 5% lo que se puedan deducir algunos agricultores, los que están sometidos al sistema de los módulos. Reducir con carácter general un 25% los módulos de la estimación objetiva singular a la cual se acogen más de 828.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. Bueno, la situación de la sequía es muy crítica. Los embalses de comunidades como Andalucía como Murcia están ahora por debajo del 27,5% de su capacidad. Esta situación no solo afecta al campo, sino que podría derivar en un encarecimiento de nuestra factura de la luz. España se seca mientras experimenta una subida de temperaturas y una nula previsión de lluvias para las próximas semanas. Las autoridades de algunas comunidades como Madrid llaman a la calma. Los embalses en este momento se encuentran al 67% de su capacidad y la situación es de normalidad. El caso de la capital es excepcional, como el de otras comunidades, las vemos en azul, que están por encima del 73 o del 67% de su capacidad. No es el caso de otras como Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha,
a que se encuentran alrededor del 40% y menos aún de las grandes afectadas, Andalucía o Murcia, en este último caso en poco más del 27%. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de embalses? La sequía afecta ya a la producción agrícola, teniendo grandes perjudicados como el sector citrícola. La demanda de agua de cualquier frutal es elevado. En el caso de los cítricos estaríamos rondando entre 4 y 5.000 metros cúbicos hectárea. La verdad es que, claro, si no llueve podríamos quedarnos sin agua y tener que abandonar los cultivos. Además, al disminuir la generación hidroeléctrica, aumenta la factura de la luz y aunque actualmente se suple con las renovables, podría no ser siempre así ante la falta de viento o el incremento del consumo. Otro motivo de destruir embalses es que ya no son necesarios para enfriar los reactores de las centrales nucleares desmanteladas, pero queremos acabar con otras fuentes de generación de energía y con los embalses que permitían mantenerlas. Los expertos cifran en 50 los embalses necesarios en toda España para acabar con la falta de agua, porque sin agua no habrá ni alimentos, ni una factura de la luz baja, ni soberanía energética para los españoles. El dirigente de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ha sido expulsado de Colombia, país al que había acudido para participar en un foro internacional sobre la democracia en Venezuela. La explicación oficial de Colombia es que se encontraba de forma irregular en Bogotá. Le han acompañado al aeropuerto y se han asegurado de que tomara un avión con destino a Miami. El propio Guaidó contaba que ha tenido que invertir 60 horas de carretera para evitar la persecución de la dictadura venezolana, desafiar a ese régimen y colarse en Colombia para acabar en lo que está, en que Colombia le ha sacado de su territorio. Y ya es oficial, Joe Biden se presentará a la reelección a la presidencia de Estados Unidos para el año 2024. El propio Biden lo ha anunciado a través de un vídeo de 3 minutos en el que se presenta como un abanderado de la libertad que devolverá derechos a las mujeres y protegerá la seguridad social. En su mensaje hay claras alusiones a Donald Trump y al asalto al Capitolio con el que se pretende vincular. De ser reelegido, Joe Biden acabaría su segundo mandato con 86 años. Joe Biden anuncia de madrugada su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para las próximas elecciones de 2024. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term. To fight for our democracy. Y por eso me presento a la reelección. Un mensaje de 3 minutos publicado en Twitter centrado en la libertad individual, la democracia, la igualdad de clases y con un rival muy claro, Donald Trump. Dejando a un lado la situación inflacionista de su país o la injustificada salida de Afganistán, Biden acusa a los estados de coartar la aclamada libertad, acabar con la seguridad social, facilitar la bajada de impuestos a los ricos o de imponer a las mujeres decisiones que él califica como sanitarias en referencia al aborto e incluso de prohibir libros. El anuncio llega en medio de la polémica. El político octogenario no parece estar preocupado por su edad y no como en los años 70, cuando precisamente lanzaba esa espada a su adversario político en un mensaje de campaña como este. En la época de Gale Box, cuando Stalin gobernaba, los americanos se encontraban con soldados rusos en nuestras calles. En la época de Joe Biden se encuentran a criminales americanos en nuestras calles. Joe Biden sí entiende lo que está pasando hoy. Lo especialmente preocupante viene de la mano de sus propios electores, según informa la cadena de televisión NBC. El 53% de la gente que votó a Biden en 2020 dicen que no se presente. El 64% de los votantes de otros demócratas no quieren que Biden se presente. Y el 76% de los votantes con menos de 35 años no quieren que se presente. ¿Y cuál es la gran preocupación? Hemos preguntado. No les hemos dirigido. Y estas son las respuestas. Casi todo trata de su edad y su capacidad para trabajar. De nuevo, estos son demócratas. Tranquilo, Biden, es normal que sus votantes se cuestionen la permanencia ante tanto tropiezo o amigos invisibles. Seguro que sigue usted en plena forma para volver a intentar la carrera presidencial. Solo Podemos es capaz de mantener que Amancio Ortega no es un tipo solidario. Su fundación acaba de donar 30 millones de euros a Cruz Roja Española y a Cáritas. ¿Para qué? Pues para proyectos que tienen que ver con
viviendas para familias vulnerables o para paliar la soledad de los mayores a través del sistema de asistentes de voz. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo a los que decidan compartirla con el Toro Televisión. Les dejamos ahora con la señal en 2 continentes y volvemos mañana a las 9 con toda la información. Que descansen.